Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver la Iglesia Católica, centro del saber. Nada hay más valioso en el mundo que la sabiduría. La sabiduría es más valiosa que todo el oro del mundo. La Santa Madre Iglesia es esa gran desconocida por la cual muchos católicos la han abandonado y han abrazado otras confesiones religiosas, ignorando el tesoro que contiene, ignorando que es esposa de Cristo, ignorando que es madre y maestra, como bien decía San Juan 23. Todo aquel que no ama profundamente la Iglesia es porque no la conoce. Las universidades son y deben ser el centro del conocimiento de nuestra sociedad. La Iglesia es el centro del saber en el mundo. La primera universidad en Occidente es aquella que surge en el año 975 después de Cristo en Bolonia, Italia. Y una universidad es considerada en este tiempo, incluso en nuestros días, como un foco de saber, de cultura, de arte, de literatura, de ciencia, aquel que es capaz de iluminar la vida, la sociedad, los acontecimientos humanos. Saber viene de sabiduría. Sabiduría viene de sabores, saborear. La sabiduría es la que nos puede ayudar a través de la prudencia, fortaleza, templanza, sentido común, etcétera, a tomar las decisiones adecuadas para encauzar tanto nuestras vidas en forma personal como las de los demás, sobre todo las de quienes detentan el poder, que en un momento determinado el conocimiento puede representar un signo de poder o un poder. Hemos de reconocer que en la Iglesia Católica existen 1869 universidades alrededor del mundo, que son precisamente lo que hemos mencionado, centros de formación integral de la persona, de cultura, de ciencia, de arte, de literatura, de humanismo, un humanismo en sentido o con sentido trascendente. Estoy seguro que cuando verdaderamente conozcamos, estudiemos, descubramos y entendamos una buena parte de la sabiduría que Dios nos dé a conocer, nos quedaremos fascinados. La sabiduría por excelencia es Cristo, el Hijo de Dios, es la sabiduría del Padre. Algún día la humanidad a través del conocimiento descubrirá ese gran tesoro que siempre ha tenido enfrente, pero que por su pequeñez de conciencia no ha sido capaz de descubrir. El ejemplo lo tenemos en todos los santos y místicos que descubrieron ese saber que los llevó a esa piedad, que no hubieran cambiado ni por todo el oro del mundo. La Iglesia es custodia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es amor y el amor es sabiduría. Y como dice la Biblia, nada hay más valioso en el mundo que la sabiduría. La sabiduría es más valiosa que todo el oro del mundo. Es fundamental, repito, fundamental reflexionar profundamente sobre estas frases de la Biblia si queremos de verdad encontrar el modo de actuar adecuado y sobre el cual se deben de fundamentar los criterios básicos de la toma de decisiones, tanto a nivel personal como institucional, pues sobre la toma de decisiones recae la responsabilidad del destino de la sociedad. La Iglesia está formada por seres humanos, entre los que una ínfima cantidad ha actuado de forma inadecuada. Los católicos debemos entender lo que significa y simboliza verdaderamente la Iglesia, lo que significa la palabra de Dios y entender que si existe algún fallo en algún miembro de la Iglesia, es error del ser humano y no de la Iglesia, y no error de lo que representa la palabra de Dios. Somos débiles, actuamos por debilidad, actuamos porque no
No estamos motivados por la gracia porque abandonamos a Dios, sus mandamientos, los sacramentos, y por eso nuestra voluntad es débil y frágil. Pero Dios nunca nos abandona, siempre sale a nuestro encuentro en Jesús. La iglesia es fondo y también es forma, pero la forma, aunque puede ayudar y reforzar al fondo, nunca podrá dañar el verdadero significado del fondo. Los católicos debemos ser católicos de forma, pero sobre todo debemos ser católicos de fondo, para tomar conciencia que cuando la iglesia es atacada, los ataques no pueden ni deben afectar la esencia fundamental de nuestras convicciones ni lo que eso representa la iglesia. La iglesia, que es misionera por naturaleza porque es enviada por Jesús a anunciar el Evangelio y a bautizar a todos los demás, busca impulsar la gran devoción, la revolución del conocimiento, porque el conocimiento siempre nos llevará al mismo lugar, al amor, a Dios. Muchas veces he escuchado que a Dios no se le encuentra en los libros, se le encuentra en la oración. Pero una buena lectura nos puede inducir a Dios. Pero yo digo, a Dios se le encuentra en la oración y también en los libros. Por eso también es importante la revolución del conocimiento. Dios nos envió a su Hijo para redimirnos, para salvarnos del pecado, del mal, para apartarnos del maligno. A través del conocimiento debemos entender y preguntarnos, ¿quién es el hombre para que Dios, que es Dios, se acuerde de él? ¿Y cómo Dios, que es Dios, manda a su Hijo para redimirnos? La Iglesia debe buscar la forma de concientizar en los hombres que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, lo cual significa que el hombre debe de descubrirse a sí mismo y así rescatarse a sí mismo. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Los seres humanos debemos de concientizar a través del conocimiento lo verdaderamente valioso que somos y darnos cuenta que los demás también son tan valiosos como nosotros. Y como seres valiosos, sí podemos conseguir muchas cosas de las que creemos, sí podemos cambiar al mundo, sí podemos tener un mundo mejor, pero esto no sería posible sin la ayuda de Cristo, sin la gracia de Dios, sin su amor, sin el Espíritu Santo santificador de la Iglesia. Decían de una religiosa italiana, Sor Eugenia Elisabetta Ravasio, en su escrito, el Padre habla a sus hijos, que después de haberla estudiado, la Iglesia en vida por más de 10 años, comentó que por su santidad no podían decir que no era verdad lo que ella decía, y comentaba que Dios, entre otras palabras, le dijo, Dios ama tanto al hombre porque es su obra maestra. La revolución del conocimiento nos ayuda a entender qué significa ser la obra maestra de Dios Todopoderoso. Dice Santa Faustina Kowalska, aquella religiosa polaca, que el mundo está sostenido por la cantidad de santos que en él existen. El día que todos estos santos desaparezcan, el mundo desaparecerá. Esta frase debe hacernos reflexionar sobre cuál es el poder del hombre y qué tan grande es el poder del hombre en unión con Dios. Pero el poder del hombre es nada sin Dios. El hombre, sin embargo, con todo lo importante que es, también es barro y necesita de unos guías que le marquen cuál es el camino en medio de las tinieblas por las que camina. Esos guías son los sacerdotes y nuestra Santa Madre Iglesia. Pero debemos orar porque la Santa Madre Iglesia debe pedir con todo el amor y con toda la humildad que sea cada día más santa, para que sea luz del mundo como lo es Jesucristo, el esposo, el hermano mayor, el amigo que nunca falla, nuestro Salvador,
nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Decía el entonces cardenal Ratzinger en el libro Informe sobre la Fe que después del Concilio Vaticano II, muchos sacerdotes cayeron en la tentación de confundir el origen divino del magisterio con una reflexión de origen humano, y confundieron el origen divino de la confesión con una compasión de origen humano. De este modo, la confesión habría perdido su divinidad o su sentido teológico, es decir, que es un sacramento instituido por nuestro Señor, y se volvía una orientación humana, y al perder el sentido divino del magisterio que le viene de Dios, perdieron sentido los votos y la vocación religiosa y sacerdotal, y con ello vino el abandono de la vocación. El sentido común nos debe decir que si profundizamos profunda y permanentemente en el estudio místico del significado de la palabra de Dios, el velo que separa lo humano de lo espiritual cada vez se irá haciendo más delgado, e iremos entendiendo cada vez más quién es en verdad el hombre y cuál es el verdadero sentido de la vida. La vocación misionera de la Iglesia, a través del conocimiento, debe también transmitir y concientizar a las personas que no es la Iglesia la que debe cambiar y adaptarse al mundo, sino el mundo. Pero la Iglesia debe de estar en el mundo, como bien lo decía el Señor, estar en el mundo sin ser del mundo. A través de su descubrimiento y a través del amor debe concienciar que solo una sana convivencia soportada en valores y virtudes y guiada desde la sabiduría puede ser el camino para acercarnos a la santidad a la cual todos estamos llamados y todos tenemos acceso, porque Dios nos convoca y nos llama por medio de la Iglesia en los sacramentos. Tenemos acceso a Dios y somos capaces de Él porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. La Iglesia debe cumplir su misión de cuidar el alma del mundo, y los hombres formados de manera integral deben de ser los que rijan los destinos del mundo, separando de esta forma las funciones de Iglesia y Estado. La Iglesia por un lado y el Estado por otro deben ser como dos líneas rectas paralelas que parten de la tierra y llegan a Dios. No se tocan, no se meten la una con la otra, pero se complementan. La Iglesia, camino del hombre, tiene que ser el alma de la empresa y del Estado, porque en esencia solo existe un camino, y todo lo que hagamos en esta vida tiene que ver o tiene que tener el mismo objetivo, que no es otra cosa que la felicidad, que no es otra cosa que el amor, que no es otra cosa que Dios. Dijo Jesús: a quien mucho se le perdona, mucho se le ama, y a quien mucho ama, mucho se le perdona. Y una vez resucitado dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados les quedan perdonados, a quien se los retengan les quedarán retenidos. De estas dos verdades trascendentes pronunciadas por Jesús, se entiende que la Iglesia, por medio de sus apóstoles, tiene poder de perdonar pecados, como lo tuvo el propio Jesús, dando como testimonio de ello por sus milagros, y cuando perdona a alguien sus pecados, especialmente si es mucho lo perdonado. El que ha sido absuelto ama mucho. Actualmente el perdón de los pecados se recibe a través del sacramento del bautismo y la confesión, la comunión y la unción de los enfermos. Básicamente el bautismo y la confesión. Todos estos sacramentos infunden amor en quien los recibe y les salva de sus pecados, les da la gracia sacramental, se los perdona, les perdona los pecados, recibiendo la gracia sacramental. El gran objetivo en la revolución del conocimiento es tratar de descubrirnos
y tratar de entender cuál es el verdadero sentido de la vida. Nuestra sociedad actual, gobernada por el consumismo, trata de obtener la mayor cantidad de riquezas y placeres, sin entender que con la acumulación irracional de los bienes se encamina hacia su perdición. Esos lujos que ve la sociedad, esas comodidades, esos placeres que son lo que el hombre ve y busca, son lo que no debería de buscar, porque lo pasajero será destruido por la polilla. Sin embargo, para los no creyentes, lo que no ven es lo más importante y deberían hacerlo tema permanente de reflexión para tratar de entender y descubrir quién hizo el universo, quién lo gobierna, quién gobierna la naturaleza, quién soy. ¿Soy producto de la evolución de unas células primitivas o soy algo más? ¿Por qué los santos actúan en esencia todos de forma similar en relación al significado de Dios y al desprecio de sí mismos? ¿Y qué han visto todos ellos que nosotros no hemos visto? ¿Y qué son todos los milagros constatados? ¿Y qué hay detrás de todos ellos? ¿Y qué nos dicen los avisos en las diferentes apariciones de la Santísima Virgen María? ¿Y si será casualidad que todos tienen muchos comunes denominadores? Finalmente, quisiera dejarles estas preguntas para la reflexión. ¿Qué significa para ti la Iglesia? ¿Qué querrá decir que la Iglesia es el centro del saber del mundo? Desarrolla el significado de esta frase todo aquel que no ama profundamente a la Iglesia, ¿es porque no la conoce? ¿Cómo crees que debe ser la relación entre la Iglesia y el Estado? Desarrolla la frase, lo que ves es lo que no es, y lo que no ves es lo que es. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.